Amén. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por todo, Señor, por todo lo bueno, Señor, que has sido con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Derrama bendición, Señor. Derrama bendición y vida eterna, Señor. A través de esta palabra, Señor, que sea de provecho, Señor, y de edificación para todos, Señor. Muchas gracias, Padre. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la victoria sobre la muerte. La experiencia de vencer la muerte no es extraña entre los santos. Por la sangre del Cordero, los israelitas fueron librados de la mano del ángel que mató a los primogénitos de Egipto. David fue librado de las garras del león y del oso, y también de la mano de Goliat. Eliseo en cierta ocasión esparció harina en una olla para eliminar un veneno mortal. Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 38, 41. Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron en el horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 16 a 27. Daniel vio cómo Dios cerró la boca de los leones cuando fue echado en el foso. Daniel 6, 21 y 23. Pablo en cierta ocasión sacudió una víbora en el fuego sin sufrir daño alguno. Hechos 28, 3 y 5. Enoc y Elías, ejemplos aún más excelentes de vencer la muerte, fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte. Dios desea conducir a sus hijos a la experiencia de vencer la muerte. Es crucial vencer el pecado, el yo, el mundo y Satanás, pero nuestra victoria todavía no será completa si no vencemos la muerte. Si deseamos tener una victoria completa, debemos vencer la muerte, el último enemigo. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 26. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 26. Dice la Escritura: la muerte, el último enemigo a vencer. La muerte. Si no vencemos la muerte, dejamos suelto un enemigo. La muerte que proviene de Satanás se halla en el mundo natural. También está dentro de nosotros. La tierra está bajo maldición y todas las criaturas están bajo el efecto de esta maldición. Si deseamos vivir en constante victoria en este mundo, tenemos que vencer la muerte. La muerte, el último enemigo a vencer. ¿De dónde viene la muerte? La muerte proviene de Satanás y se halla en el mundo y se encuentra en nuestro cuerpo. Desde el día en que nacimos, la muerte ha estado operando en nosotros, pues desde que nacimos vamos en camino a la tumba. No debemos pensar en la muerte solamente como una puerta que cruzamos cuando lleguemos al final de nuestros días. Debemos ver que la muerte es un proceso gradual y continuamente. El final de nuestro cuerpo físico no es otra cosa que la máxima expresión de la obra de la muerte. La muerte puede atacar nuestro espíritu para hacer que la vida y el poder escaseen. En él puede atacar a nuestra alma para hacer que esté confusa y carente de sentimientos.
pensamientos y decisiones. O puede atacar a nuestro cuerpo para debilitarlo y enfermarlo. Al leer capítulo 5 de Romanos, donde dice que reinó la muerte. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, en el verso 5 al verso 17. Romanos capítulo 5, en el verso 17. Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Aquí vemos que reinó la muerte. Vemos que el problema no es solamente la muerte, pues también se habla de un reinado de la muerte. Este reinado existe en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Aunque nuestro cuerpo no ha muerto, la muerte reina en él. Aunque el poder de la muerte no haya llegado a su expresión máxima, ya está reinando y expandiendo su dominio en todo nuestro cuerpo. Las diversas enfermedades que encontramos en nuestro cuerpo nos muestra en qué medida se halla el poder de la muerte en nosotros, ya que todas ellas conducen a nuestra vida humana a su final. Además del reinado de la muerte, también tenemos el reinado de la vida, lo que dice aquí en Romanos 5, 17. Dice que reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. El apóstol dijo que quien reciba el don de la justicia por Cristo Jesús reinará en vida, lo cual sobrepasa grandemente el poder de la muerte. Debido a que los creyentes ponen tanto énfasis en el problema del pecado, se olvidan de la muerte. Vencer el pecado es esencial, pero no debemos olvidar que debemos vencer la muerte. Estas dos acciones se complementan. Desde el capítulo 5 de Romanos hasta el 8 se habla explícitamente de vencer el pecado, pero se le presenta igual atención al asunto de vencer la muerte. Dice en Romanos capítulo 6, en el verso 23 de Romanos 6, en el verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El apóstol no solo recalca lo que es el pecado, sino que también explica lo que es el resultado del pecado. No solo muestra que la justicia está en contraste con el pecado, sino que también presenta el contraste entre la vida y la muerte. Muchos creyentes solo se preocupan por vencer las manifestaciones del pecado en su vida diaria y en su carácter, pero descuidan el asunto de vencer la muerte, la cual es la consecuencia del pecado. En estos versículos vemos que Dios no dice mucho por medio del apóstol en cuanto a las manifestaciones del pecado de la vida diaria. Más bien hace un marcado énfasis en el resultado del pecado, la muerte. Debemos ver claramente la relación que existe entre el pecado y la muerte.
Dios murió no solamente para librarnos del pecado, sino también de la muerte. Dios nos llama a vencer ambas cosas. Como pecadores estábamos muertos en el pecado, el cual reinaba junto con la muerte en nosotros. Leamos Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Vosotros estabais muertos. La muerte. ¿De dónde viene la muerte? La muerte viene de Satanás. Satanás tenía nuestro espíritu muerto. Hoy Satanás sigue trabajando, matando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero dice aquí en Efesios en el capítulo 2 que nosotros estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Adán y Eva murieron en el mismo momento que cayeron en el pecado. Su espíritu murió y ellos gradualmente fueron muriendo. En los cuales dice: anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el plan de Satanás. Satanás es el pecado y es la muerte. Estas tres cosas operan en el hombre para destruirlo. Entonces Dios nos llama a nosotros como sus hijos no solamente a vencer nuestra carne, el yo, sino vencer la muerte. No debemos olvidar que debemos vencer la muerte. Por eso el apóstol nos habla en el capítulo 5 de Romanos hasta el 8. Aquí se habla explícitamente de vencer el pecado, pero se le presta igual atención al asunto de vencer la muerte. Por eso dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muchos creyentes solo se preocupan por vencer las manifestaciones del pecado en su vida diaria y en su carácter, pero descuidan el asunto de vencer la muerte, la cual es consecuencia del pecado. Dice aquí, vencer la muerte, la cual es la consecuencia del pecado. En estos versículos vemos que Dios no dice mucho por medio del apóstol en cuanto a las manifestaciones del pecado de la vida diaria. Más bien hace un marcado énfasis en el resultado del pecado, la muerte. Debemos ver claramente la relación que existe entre el pecado y la muerte. Están unidos, relacionados. La muerte y el pecado están relacionados. Dios murió no solamente para librarnos del pecado, sino también de la muerte. Verdaderamente tenemos que entender que este asunto de la muerte va más allá y más lejos que nosotros llegamos a pensar. No entendemos, pero realmente cuando un cristiano deja su cuerpo, es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Dios nos llama a vencer ambas cosas. Como pecadores estábamos muertos en el pecado, el cual reinaba, y junto con la muerte en nosotros, puesto que el Señor Jesús murió por nosotros, nuestro pecado y nuestra muerte fueron absorbidas por su muerte. Antes de la muerte, la muerte era nuestro rey, reinaba en nosotros, nos atormentaba la muerte.
Diario nos atormentaba la muerte, ahora dejó de reinar en nosotros, ahora reina la vida. No solo estábamos muertos al pecado, sino que también podemos recibir vida y vivir para Dios. Romanos capítulo 6, en el verso 11 de Romanos. Es muy interesante, porque ¿quién no tiene temor a la muerte? Vemos la muerte en todos lados. Diario hablan los medios de comunicación de la muerte. Mataron y mataron y mataron. La muerte está reinando entre las personas que no han recibido a Cristo. Pero nosotros que ya recibimos a Cristo, no, la muerte no reina en nosotros. Dice Romanos en el capítulo 6, en el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Este es un asunto muy importante. Mucha gente se muere antes de dejar el cuerpo. Nosotros estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, puesto que la muerte no se enseñoreará más, Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte no es nuestro Señor. Nuestro Señor es la vida, es Cristo. La muerte no tiene poder, ni puede espantarnos, ni puede amedrentarnos, porque ya no se enseñoreará más de nosotros. Tampoco puede enseñorearse de nosotros. Romanos capítulo 6, en el verso 14 dice, porque el pecado no se hace Señor de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La salvación que Cristo efectuó reemplaza el pecado con la justicia, y la muerte con la vida, y la muerte con la vida. Si leemos este pasaje con detenimiento, veremos que estos son los puntos principales que presta el apóstol. Si nos quedamos con la mitad, ciertamente estaremos incompletos. Cuando el apóstol habló acerca de la salvación completa que efectuó el Señor Jesús, dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, en el verso 2. Dios quiere vernos felices a nosotros. No quiere vernos tristes ni atribulados por la muerte, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Por eso en Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice que no hay ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el verso 2 dice que porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos muchas preguntas, seguramente, pero poco a poco vamos a irlas viendo. Por lo pronto, la salvación que Cristo efectuó reemplaza el pecado con la justicia y la muerte con la vida divina. Si leemos este pasaje con detenimiento, veremos que estos son los puntos principales que presenta el apóstol. Si nos quedamos con la mitad, ciertamente estaremos incompletos. Cuando el apóstol habla acerca de la salvación completa
que Él efectuó. El Señor Jesús dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Puede ser que hayamos tenido mucha experiencia en vencer el pecado, pero ¿en qué medida hemos experimentado vencer la muerte? Parece ser que aquí ya esto es para un cristiano que ya ha avanzado, que ya ha caminado, que ya ha experimentado lo que es la cruz de Cristo y que ya sabe aplicar lo que es la vida divina a todo su ser. Dice aquí que tenemos que vencer la muerte. Este asunto de vencer la muerte es el asunto que debemos hacer al final. Como dijimos, muchos vencieron la muerte. Daniel venció la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego vencieron la muerte. El apóstol venció la muerte. Es decir, que nosotros no debemos de morir antes de tiempo, ni estar esclavos, ni ser esclavos de la muerte. Puesto que la vida increada de Dios entró en nuestro espíritu cuando creímos en el Señor y recibimos la regeneración, tenemos una pequeña experiencia de vencer la muerte. Ya podemos dormir a gusto. La falta de sueño y la falta de dormir es por la muerte. Por la muerte mete la ansiedad. Es la muerte la que está atacando, con la depresión, con el mal carácter. La muerte está trabajando. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, pudimos tener una pequeña experiencia de vencer la muerte. Es cierto que la mayoría de los creyentes no han experimentado la victoria sobre la muerte al grado que Dios desea. Debemos admitir que la muerte opera más fuertemente en nosotros que la vida, y esto es una verdad. Mientras que el diablo anda entreteniendo a los mismos creyentes con milagros para sus problemas de enfermedad, para sus dolencias de enfermedad, nosotros estamos atacando a la misma muerte, que es la que produce eso. Por lo tanto, debemos prestar igual atención al pecado y a la muerte. Así como Dios lo hace, debemos vencer la muerte de la misma forma en que vencemos el pecado. Puesto que Cristo venció la muerte, los creyentes no deben resignarse a que tienen que morir, aunque posiblemente mueran del mismo modo. Puesto que Cristo condenó el pecado en la carne, los creyentes no tienen que seguir pecando, aunque es posible que todavía pequen. Puesto que la meta del creyente es ser libre del pecado, también debe tener como meta ser libre de la muerte. Usted lo ha experimentado. Antes de que viniera el Señor, ¿cómo vivía? ¿Cómo estaba usted su vida? Quizás algunos estaban todavía hasta sujetos a muchos medicamentos para los dolores de cabeza, para la depresión, para el sueño, para muchas cosas. Es decir, usted dependía de los medicamentos. Pero un día nos hablaron del Señor Jesucristo. Jesucristo entró en nosotros. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que entró en nosotros como vida. Y la vida vence la muerte.
Vamos a leer aquí un pasaje aquí en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Dice en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan: estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con un ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es necesario que le creamos al Señor. A veces le estamos creyendo más a la muerte. Ahora déjenme decirle algo. Hoy se adora en un asunto muy fuerte la muerte. Hay muchos adoradores que adoran a la muerte, es decir, la llaman la Santa Muerte. Esta gente no sabe que la muerte es la tercera personalidad misma de Satanás. Hoy día escuchaba yo al catolicismo decir y condenar a los adoradores de la muerte, y el mismo catolicismo está diciendo que los que adoran a la muerte no es una religión. Los desconocen y que no reconocen que los que adoran a la Santa Muerte sea una religión. Pues el mismo catolicismo está adorando a la muerte a través de los ídolos. Satanás es la muerte. No más que estas personas adoran a Satanás más directo. Pero el catolicismo adora a Satanás a través de las imágenes, que es lo mismo. Satanás utiliza las imágenes para que lo adoren. Aquellos adoran a la muerte directamente, que representa a Satanás, que es Satanás mismo. Y no lo reconocen como una religión. Pues todas las religiones. Dios jamás trajo religiones. La religión mata y destruye. Ahí vean todos los religiosos, en todo el mundo haciendo guerras por sus religiones. Aquí nos narra que Jesús, aquí nos narra que Lázaro estaba enfermo y que dice, y que lo llamaron al Señor para que fuera a sanar a Lázaro. Dice en el verso 4, pero Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y adelantito dice en el capítulo 11, en el verso 1, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Sí es necesario que nosotros tengamos un discernimiento sobre la misma muerte de nosotros, porque dice que delante de Dios la muerte de sus santos es dulce. Definitivamente tenemos que separarnos de nuestro cuerpo. Tenemos que dejar este cuerpo porque esperamos un cuerpo nuevo, glorificado. No estamos diciendo que no vamos a morir y que nunca moriremos. Este cuerpo tiene que morir. Pero ¿cuánto temor le tenemos a la muerte? Dice: pero el que anda de noche tropieza, pero no hay luz en él. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se recuperará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis
mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección en el día posterior. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú? Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciéndole: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le habían encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estaban reprochando. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó y dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. En verdad, este llanto del Señor está basado por la incredulidad de la gente. Estamos muy aferrados al temor de la muerte. Necesitamos entender que tenemos al Cristo viviente en nosotros. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: el que abrió los ojos al ciego no podrá haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, indignado dentro de sí, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro muerto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Esto fue para que la gente viera y creyera que Cristo es la resurrección y la vida, y que Satanás está vencido, está derrotado. El propósito de Dios es que nosotros seamos no solamente libres del pecado, sino del temor a la muerte. Él debe entender que por causa de la muerte y la resurrección de Cristo, su relación con la muerte es la misma que la relación con el pecado. Es decir, la relación del hombre con el pecado es lo mismo, que están relacionados con la muerte. Estas cosas ya fueron vencidas completamente en Cristo. Por eso Dios
lo llama ahora a que las venza en su experiencia. Pensamos que como Cristo venció la muerte por nosotros, no tenemos que hacer nada. Pero si ese fuera el caso, no podríamos testificar de la victoria del Señor en nuestra experiencia. Lo que el Señor logró en la cruz debe ser nuestra experiencia de nosotros. Pensamos que como Cristo venció la muerte por nosotros, no tenemos que hacer nada. Pero si ese fuera el caso, no podríamos testificar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Sin la muerte de Cristo en el Calvario no tendríamos ninguna base para la victoria, pero esperar pasivamente que la naturaleza tome su curso tampoco nos conduce a vencer. Nosotros no vencemos el pecado de esta manera, tampoco es así como vencemos la muerte, queda claro. Así como vencemos el pecado, debemos vencer la muerte y tenemos que tener la experiencia de vencer la muerte. Dios desea que nos apropiemos de la realidad de vencer la muerte en nosotros de una manera práctica, es decir, que por la muerte de Cristo podamos vencer la muerte en nosotros de una manera práctica. Ya hemos vencido muchas tentaciones, la carne, el mundo y a Satanás. Ahora tenemos que levantarnos para derrotar el poder de la muerte, puesto que debemos resistir la muerte de la misma forma que resistimos el pecado. Nuestra actitud hacia la muerte debe cambiar radicalmente, puesto que la muerte es la herencia común de todos los hombres caídos. Por la naturaleza tenemos la tendencia a someternos a ella. Los creyentes no han aprendido a oponérsele a la muerte. Tenemos que aprender a oponernos a la muerte. Toda la humanidad va rumbo a la tumba sin ofrecer resistencia. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo. ¿Qué estás haciendo? Que se haga la voluntad de Dios. Parece ser que está en lo correcto, pero no. No, si la voluntad de Dios no es que te mueras, sin ofrecer resistencia. Aunque sabemos que la segunda venida del Señor está muy cerca y que no todos morirán debido al arrebatamiento, en nuestra experiencia diaria, la mayoría de nosotros todavía espera la muerte. ¿Cuántos años tienen? No, ya. Empezamos el cuento. Dice la Biblia que la vida del hombre son 70, 80 años. Dice, bueno, ya merito. Estamos con el temor. Debido al arrebatamiento, muchos creyentes no morirán. Dios opere en nosotros a tal grado que odiemos la muerte. Fíjese bien aquí este punto. Debido al arrebatamiento en nuestra experiencia diaria, la mayoría de nosotros todavía espera la muerte. ¿Está esperando la muerte? ¿Habrá un cristiano que esté esperando la muerte? ¿No espera el arrebatamiento? ¿No espera la venida del Señor? ¿Está pensando en morir? Esto es anormal. Cuando la justicia de Dios opere en nosotros a tal grado que odiemos la muerte, si no odiamos a Satanás, al pecado y a la muerte, no vamos a salir. Debemos odiarlos. ¿Sí? Para vencer la muerte, el creyente debe dejar su actitud sumisa y adoptar actitud reacia a la muerte. Esta es una verdad. ¿Cuántas veces de nosotros, al salir de nuestra casa, luego Satanás viene a nuestra mente y dice, vas a chocar, te vas a morir? Tantas cochinadas mete Satanás de muerte en nuestra mente y nosotros no hacemos nada. A menos que el creyente ponga fin a esa pasividad, jamás vencerá la muerte. Y por el contrario, será constantemente asediado por ella y terminará entre la tumba. ¿Cuánta gente se ha muerto muy jovencitos? De aquellos que mueren
prematuramente. La mayoría de los creyentes se confunde la fe con la pasividad. Es cierto, ¿eh? Confunden la pasividad con la fe. No, es que yo tengo fe. No haces nada. ¿Cuándo? Pues piensan que le entregan todo a Dios, que si no es el momento de morir, indiscutiblemente lo librará de la muerte. Pero si deben morir, nada hará que Dios cambie. Aquello es simplemente, ellos simplemente aceptan que la voluntad de Dios se haga en todo. Tal actitud parece correcta, pero esta es fe. En realidad es simplemente una pasividad que surge de una actitud perezosa. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, debemos decir como el Señor dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Esto no significa que no tengamos que clamar a Dios de manera específica, presentándole nuestras peticiones. No debemos rendirnos pasivamente a la muerte. Dios desea que trabajemos activamente con su voluntad, a menos que sepamos con certeza que Dios desea que muramos. No debemos permitir que pasivamente que la muerte nos oprime. Por el contrario, debemos trabajar de manera activa juntamente con la voluntad de Dios para resistir y rechazarla. Nosotros no tenemos una actitud pasiva con respecto al pecado. Así que ¿por qué tenemos que ser pasivos contra la muerte? La Biblia considera la muerte nuestro enemigo. Primera de Corintios 15, 26. La muerte es nuestro enemigo. No es ni tu amigo, y menos aquellos que lo están adorando a la muerte y que se le están arrodillando a la muerte. La muerte es Satanás. Tenemos que odiarlo. ¿Usted se va a arrodillar ante su enemigo? Por lo tanto, debemos estar resueltos a luchar contra ella y vencerla, puesto que el Señor la enfrentó y la venció por nosotros. Él decía que cada uno de nosotros la venza en su vida presente. No debemos pedirle a Dios que nos conceda el poder para soportar el poder de la muerte, sino pedirle la fuerza para vencer la autoridad. Puesto que la muerte proviene del pecado, nuestra liberación de la muerte se basa en el hecho de que el Señor Jesús murió por nosotros y nos salvó del pecado. Su redención se relaciona profundamente con la muerte. Hebreos 2, 14 y 15, allí dice: así como por cuanto los hijos son participantes de sangre y de carne, de igual manera Él participó también de la misma, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la esclavitud. Estábamos muy sujetos a la esclavitud de la muerte. Cuando ya los medicamentos y cuando ya los doctores y cuando ya las mejores medicinas no funcionan, no te hagas pasivo. Busca al Señor. Somos muy dados a buscar las cosas de la ciencia antes que al Señor. Nos pasa igual que la mujer que padeció de flujo de sangre. Ella ya había gastado todo su dinero con los médicos y seguía igual, hasta que fue ante el Señor y el Señor la sanó. Para el Señor no hay nada imposible. Satanás tiene el imperio de la muerte porque tiene el pecado, el cual es su base. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio del hombre y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero el mismo Señor Jesús entró en la esfera de la muerte y por medio de la redención abolió el aguijón, el pecado,
Así que Satanás ha perdido su dominio. Por la muerte de Cristo, el pecado no solo perdió su efecto, sino que la muerte también perdió su poder. Por eso, qué maravilloso de veras, cuando hablamos de esto. Esta es la verdadera palabra del Señor, no de las personas, de los hombres. No estamos hablando de milagros, sino estamos hablando de vencer la muerte. Por la muerte de Cristo, el pecado no solo perdió su efecto, sino que la muerte también perdió su poder. ¿Cómo se sentía? Cada uno de nosotros tiene un testimonio de su vida. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué al Señor, tenía mucho temor a la muerte. También tengo que reconocer que el Señor me ha librado de muchas situaciones de muerte. De muerte. El diablo quiso matarme desde hace muchos años y yo, sin darme cuenta, el Señor no permitió que yo muriera. Pero ahora me doy cuenta que nosotros también hemos vencido la muerte. Por la muerte de Cristo, el pecado no solo perdió su efecto, sino que la muerte también perdió su poder. Por eso debemos quebrantar el poder de la muerte por medio de la muerte de Cristo y apropiarnos de todo lo que Él logró en el Calvario, para que todo nuestro ser quede libre del asedio de la muerte. Hay 3 maneras en que los creyentes vencen la muerte. 3 maneras. Primero, creyendo que no morirán antes de tiempo. Tenemos que seguir aquí. Tenemos que esperar la venida del Señor. No debemos de contar los años que tenemos encima, ni que ya pasamos el tiempo señalado por Dios. Eso no debe quitar el tiempo. Nosotros estamos esperando al Señor aquí hasta que Él venga. Entonces el primer paso para vencer la muerte es creyendo que no morirán antes de que acaben su obra. 2, creyendo que el aguijón de la muerte fue quitado para que si mueren no haya nada que temer. Este punto también es importante. Ya vas a morir, no tienes nada que temer. Aunque ya estés en los últimos momentos y ya parece que ya moriste, tú venciste la muerte. Este es el segundo paso de vencer la muerte, creyendo que el aguijón de la muerte fue quitado para que si mueren no haya que temer. Y 3, creyendo que serán totalmente librados de la muerte debido a la segunda venida del Señor y al arrebatamiento de los vencedores. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Esto es maravilloso. Si tú no has aceptado a Cristo, tienes muchos problemas. Primero, no has nacido de nuevo, no tienes la vida de Dios. Si no has recibido a Cristo y no has nacido de nuevo en el bautismo, tu vida es una vida de puro temor y miedo y enfermedades y mugre y cochinero por todos lados. Es triste ver a la gente que no tiene una esperanza viviente de vida. Es triste. Pero más triste es cuando se aferran a una religión muerta. Y qué difícil es sacarlos de ahí. Que Dios los bendiga y que sea una bendición esta palabra para todos en el nombre de Cristo Jesús.